Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la Cumbre de Estocolmo de 1972. Mi grupo está conformado por Juan Felipe Pinzón Garzón y quienes habla María Paula Méndez Tibamoso. Entonces, la Cumbre de Estocolmo parte más o menos a finales de los años 50, a principios del año 70, donde diferentes expertos sobre la ecología hablan sobre este tema y sobre diferentes riesgos ambientales enfocados a la ecología. Esto parte para que en el año 1971 ecólogos y científicos centrados en la ecología adviertan a las Naciones Unidas. Obviamente estos científicos y ecólogos son a nivel internacional o son de diferentes países, donde advierten a las Naciones Unidas sobre los diferentes riesgos ambientales que puede generar como el estilo del desarrollo sostenible o el desarrollo de la humanidad en sí. Esta conferencia fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Fue una conferencia internacional, la cual se celebró entre el 7 y el 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia. Fue un evento que convirtió el medio ambiente en un tema de relevancia internacional. Bueno, como esto fue una conferencia internacional donde se tocaron diferentes cuestiones ambientales, fue la primera conferencia donde se desarrolló la política ambiental internacional y enfocada a riesgos ambientales. La conferencia reunió más a países desarrollados y en desarrollo. Asistieron prácticamente 113 países, 19 organismos intergubernamentales y más de 400 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Obviamente, muchos aliados de la Unión Soviética no asistieron a esta conferencia a pesar de que la haya convocado. De los 113 países estuvo presente Afganistán, Argelia, Australia, Argentina, Bolivia, Colombia, Bélgica, Croacia, Camerún, Costa Rica, la Costa de Marfil, el Congo, Chile, China, Japón, los Emiratos Árabes, España, Dinamarca, Filipinas, los Estados Unidos. También estuvo Grecia, estuvo Haití, Indonesia, estuvo Italia, estuvo Jamaica, estuvo Kenia, el Líbano, Liberia, estuvo Madagascar, Malawi, estuvo Malta, Marruecos. También asistió Venezuela, Panamá, Nepal, Noruega, Países Bajos, asistió Perú, República Dominicana, el Reino Unido, estuvo también Senegal, estuvo la República de Corea, estuvo Singapur, estuvo Sudáfrica, estuvo Tailandia, estuvo Uruguay y Zambia. Como podemos notar, existió mucha participación de los países de Sudamérica en esta cumbre. Y igualmente de organizaciones o entes especializados participó la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, estuvo la Organización de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación, estuvo la Organización de Naciones Unidas de Educación, Cultura y Ciencia, estuvo la Aviación Civil Internacional, estuvo los aranceles aduaneros y de comercio,
También participó el Organismo Internacional de Energía Atómica y entre otras organizaciones que son supremamente importantes en cuanto al desarrollo pues, de los diferentes países. Esta reunión declaró o se declararon dentro de esta conferencia 26 principios sobre el medio ambiente. También se generó un plan de acción con 109 recomendaciones y una resolución. Esta conferencia fue totalmente abierta y fue dirigida por el primer ministro de Suecia, que fue pues la impulsadora de esta conferencia, y el secretario de la ONU de ese entonces. Obviamente se fijaron como tal unas metas específicas dentro de esa conferencia. Entre esas está una moratoria de 10 años de la caza de ballenas. También estaba la prevención de descargas deliberadas de petróleo al mar, que esta iba a empezar a regir desde 1975, igualmente que el uso racional de energía también iba a empezar a ejercer desde 1975 y pues los principios que se declararon, o sea, los 26 principios que se declararon dentro de esta cumbre o conferencia, fue el cuerpo de la legislación ambiental internacional relativas, pues obviamente, a todo el medio ambiente. Dentro de la cumbre de Estocolmo se contó con 6 principios principales o fundamentales dentro de esta cumbre. El primero es el principio de la igualdad, es que todos los estados deben de contar con derechos y deberes ambientales de igual forma. El principio del derecho al desarrollo sostenible quiere decir que cada estado tiene el derecho a consumir sus recursos de tal forma, de la forma que ellos requieran, con tal de no sobrepasar la política ambiental o generar afectaciones. El principio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales propios también trata sobre el uso de los recursos propios, pero no afectando la generación actual ni las generaciones venideras. El principio a la no interferencia, es decir, que como obligación cada estado al consumir sus propios recursos no generen alguna afectación al medio ambiente ni algún cambio negativo en el mismo. El principio a las responsabilidades compartidas quiere decir que al usar yo mis propios recursos no pueda generar algún tipo de afectación en la ecología de otro estado para generaciones actuales o venideras de ese estado. Y el principio de cooperación internacional quiere decir que las actividades que yo realizo o todas las actividades ambientales a realizar no generan alguna afectación en los demás estados o actividades como tal de los demás estados no me generen algún tipo de afectación a mi estado. También en esta cumbre se contó con 9 proclamas, en la cual pues la primera habla de que el hombre puede dar el sustento material y brindar un desarrollo intelectual, moral, social en cuanto al tema ambiental. El segundo pues es la protección y mejora del medio ambiente, que es una cuestión fundamental en esta cumbre. El tercero es que el hombre o cualquier persona tiene constantemente pues la recapacitación en cuanto a descubrir, crear, progresar, inventar. Y el cuarto, entonces, por ejemplo, los países en desarrollo tienen que dirigir sus esfuerzos de desarrollo sin afectar ningún tipo o que lleguen a generar ningún tipo de afectación al medio ambiente, generando obviamente pues prioridades.
El quinto, pues es el crecimiento natural de la población. Entonces, claramente preservar el medio ambiente para estas generaciones futuras. Y el sexto, esto es con el fin de dar libertad al mundo de la naturaleza. Es decir, que cada persona tiene como la libertad de gozar del medio ambiente, de un ambiente sano, por decirlo así, o de construir un ambiente óptimo para la supervivencia. Y el séptimo, como la responsabilidad de los ciudadanos o del hombre en cuanto al medio ambiente. Esas son las proclamas que se tocaron dentro de la cumbre de Estocolmo. Luego de la cumbre de Estocolmo salieron 26 principios, los cuales fueron: el principio número 1 dice que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida. El principio número 2 nos dice que los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la fauna y la flora, deben preservarse para futuras generaciones. Se podría decir algo como educación ambiental, conciencia a las personas para enseñarles a preservar o de alguna forma mantener, digamos, los recursos que tenemos en estos momentos para las futuras generaciones. El principio número 3 dice que debe mantenerse, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos renovables. El principio número 4 dice que el hombre tiene la responsabilidad de preservar y administrar el patrimonio que se encuentran actualmente en grave peligro por los factores adversos. El principio número 5 dice que los recursos no renovables de la tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento. El principio número 6 dice que debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias que causen daños irreparables al ecosistema. Estos 4 principios, en 5, nos hablan prácticamente como de lo mismo, pero en diferentes temas. Digamos, todos nos inducen como a la conciencia ambiental que se debe tener, digamos, al momento del uso de los recursos, más que todo de los no renovables, ya que pues si los agotamos, algunas futuras generaciones no van a poder gozar de ellos. También nos habla de tener como prácticas para al momento del vertimiento de residuos sobre las fuentes hídricas, ya que esto pues puede afectar y el agua es un recurso no renovable. Entonces pues ahí nos habla de eso, de esos 5. El principio número 7 dice que los estados deberán tomar las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares y por sustancias. Aquí le hace un llamado a los estados, ya que pues deben implementar, decía que deberían implementar normas, decretos, leyes que regularan los vertimientos que se hacen a los mares por diferentes sustancias tóxicas a las empresas. El principio número 8 dice que el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable. El principio número 9 dice que la transferencia de cantidades de asistencia financiera y tecnológica que se origen por las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales. El principio número 10 dice que los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y materias primas. El 11 dice: las políticas ambientales de todos los estados deberán estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países. El principio número 12 dice que deberían destinarse los recursos a la conservación y el mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades específicas de cada país. Y
El principio número 13 dice que los estados deberán adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano. Aquí habla más que todo, digamos, como de temas financieros, económicos, que pues muy poco los países bueno, anteriormente muy poco destinaban recursos como a la conservación del medio ambiente, entonces les hace un llamado a ellos que deben tener en cuenta, digamos, los recursos, dar nuevos recursos para mantener el medio ambiente, digamos que pues también tener en cuenta que a partir de materias primas y los recursos básicos se pueden generar ingresos que pueden servir a los países. El principio número 14 dice que conciliar las diferencias que puedan surgir entre las existencias del desarrollo y la necesidad de proteger el medio ambiente. El 15 dice que debe aplicarse la planificación de los asentamientos humanos y las urbanizaciones con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio ambiente y obtener los máximos beneficios sociales, económicos y ambientales. El 16 dice que en las regiones que exista el riesgo de la tasa de crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de la población perjudiquen al medio o al desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respeten los derechos humanos constitucionales. El 17 también tiene que ver casi con lo mismo, dice que debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los estados con miras a mejorar la calidad de vida. Aquí nos hace énfasis como a la sobrepoblación que puede haber, digamos, en un país al momento de incrementar su población, los recursos van a ser los recursos van a ser mucho menores para cada habitante. Puede provocar derrochamiento del mismo recurso. Se podría hablar del agua, podría aumentar la contaminación del aire y todas estas circunstancias que se están viendo actualmente en las grandes ciudades. La contaminación. El principio 18 dice que la ciencia y la tecnología, como parte de su contribución al desarrollo económico y social, debe ser aplicada a la identificación, prevención y control de riesgos ambientales. El principio número 19 que dice que es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales dirigida tanto a las generaciones jóvenes como adultos. El principio 20 dice que se debe fomentar la investigación y el desarrollo científico referentes a los problemas ambientales, tanto nacionales como multinacionales. Básicamente habla de una educación ambiental, como bien dice acá, a las generaciones jóvenes como a los adultos, pero se podría fijar más a las generaciones jóvenes, ya que pues son generaciones jóvenes, tienen un poquito más de conciencia ambiental y se podría generar un cambio mayor que con una persona adulta. El principio dice que 21 dice que los estados tienen derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental. El principio 22 dice que los estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización de víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. El 23 dice que en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevalentes en cada país y la aplicación de una de las normas. El 24 dice que todos los países grandes o pequeños deben ocuparse con espíritu de cooperación en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas y la protección del mejoramiento del medio. Principio 25 dice que los estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada, eficaz y dinámica de la conservación y mejoramiento del medio ambiente. El 26 dice que es preciso liberar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares y a todos los demás medios de destrucción en masa. Estos últimos nos habla como de una cooperación entre los países, digamos, una alianzas o como se pueda llamar, para tener en cuenta que la unión
entre estos países puede evitar que, digamos, el planeta entre, digamos, en crisis y las guerras, todo esto. Eh, Unos datos que salieron de la cumbre de Estocolmo dicen que se podría decir que esta conferencia fue como la primera en temas ambientales y a partir de esta cumbre salieron muchas leyes, decretos en diferentes países contribuyéndole al medio ambiente. Digamos, se fijaron algunas metas específicas después de esto, digamos sanciones, digamos, para la caza comercial de ballenas. Desde allí se comenzaron a hablar ya más temas ambientales. La prevención de descargas deliberadas del petróleo en el mar. Esto surgió en el año 1975 y aparte salieron muchas más, todas en mejoramiento del medio ambiente. Sí, prácticamente se podría decir que fue una de las principales detonantes para comenzar a pensar en el medio ambiente. La participación de Colombia en esta cumbre habla sobre el uso restringido del DDT, que es un químico que se usaba, sí se usaba porque pues actualmente fue eliminado. Dice que era uno de los plaguicidas más usados en el país. Entonces a partir de esto Colombia propuso que se eliminara el DDT. Colombia adoptó el Plan Nacional de Aplicación de Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el cual fue entregado a la Secretaría del Convenio en julio de ese mismo año. La trascendencia que la cumbre de Estocolmo tuvo en Colombia fue el surgimiento de la necesidad de adoptar leyes orgánicas. Esto fue entre 1972 y 1992. También se desarrolló en América Latina a partir de 1972 un proceso legislativo que habla de promulgar leyes en el ámbito ambiental. Como decía anteriormente, a partir de esta cumbre se empezó a hablar más del medio ambiente, el tema en el mundo. Colombia en 1972, sí, después de la cumbre de 1972, desarrollaría el Código Nacional de los Recursos Naturales en 1974 y el decreto 2811, que pues prácticamente fueron unos de los primeros leyes ambientales que hubieron en Colombia. Y eso fue como todo lo que se habló, se dijo, se propuso y los resultados que tuvo tanto en el mundo como en el país sobre la cumbre de Estocolmo.